¿Te has preguntado alguna vez qué pasaría si tu vida se transformara de raíz en el momento mismo en que decides amar a quien te ha herido? Y si te dijera que ese poder existe, que no es un ideal inalcanzable ni una utopía reservada para los santos, sino una fuerza sobrenatural al alcance de cualquiera que se atreva a imitar el corazón de Jesús. Hoy desvelaremos un secreto oculto que pocos conocen: el poder de amar a tus enemigos. Una fuerza tan potente que puede quebrantar cadenas de rencor, disipar la sombra del odio y abrir puertas que creías cerradas para siempre. En los próximos minutos descubrirás cómo ese amor radical puede obrar milagros en tu propia historia, cambiar el destino de tus relaciones y traer sanidad donde solo había cicatrices. Imagina por un momento el peso que llevas, la ofensa, que aún duele cuando cierras los ojos, el recuerdo que se asoma en tus pensamientos al menor descuido, ese reproche silencioso que envenena tu paz. Ahora sopesa la idea de entregarlo todo, la rabia, la frustración, la venganza, al único que puede transformarlo en algo nuevo y vivo. Eso es lo que aprendemos de Jesús. No solo a perdonar, sino a amar con un amor que desarma al agresor y libera al ofendido. En esta jornada exploraremos juntos por qué amar a nuestros enemigos no es una concesión al que nos hace mal, sino un acto de audacia espiritual. Cómo ese amor puede romper dinámicas tóxicas y restaurar lo que parecía irrevocablemente dañado. ¿Qué pasos concretos puedes dar hoy mismo para activar esa fuerza divina en tus propias relaciones? Quiero que imagines tu propia vida como un lienzo en blanco. Cada trazo de resentimiento oscurece el cuadro, pero cada pincelada de amor divino lo ilumina con un matiz nuevo. En este video aprenderás a empuñar el pincel correcto para dibujar un futuro lleno de reconciliación, de bendición y de gracia. Antes de continuar, algo muy importante. Si sientes que este mensaje puede aliviar a alguien más, te invito a comentar abajo: amor en acción. Al escribir estas dos palabras, estarás declarando tu compromiso con la fe activa y ayudando a YouTube a distribuir este tesoro de esperanza a quienes lo necesitan. Además, si este contenido ya ha tocado tu corazón, regálanos un me gusta. Con ese sencillo gesto, contribuyes a que más almas encuentren esta enseñanza y se animen a abrazar el mensaje de Cristo. Ahora, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita. Muchos hermanos y hermanas no cuentan con una iglesia cerca en su pueblo o ciudad, y este espacio digital se convierte en su refugio espiritual. Al suscribirte, te conviertes en un pilar de esta comunidad. Juntos sostendremos el fuego de la palabra viva. Comenta también paz en Cristo antes de cada estudio para declarar tu disposición a aprender y a ser moldeado por el Espíritu Santo. Reflexiona por un instante. ¿Qué ocurriría si cada vez que piensas en tu enemigo, en lugar de resentimiento, sintieras compasión? Si en lugar de planear la defensa de tu orgullo, oraras por su bienestar. Ese es el misterio que vamos a descubrir hoy. La penúltima lección de este estudio contiene la clave para desbloquear una bendición que quizá llevas años buscando, el abrazo invisible que solo el amor de Cristo puede ofrecer. Prepara tu corazón y tu mente. Estás a punto de iniciar un recorrido que pondrá a prueba tu humanidad y elevará tu espíritu. Lo que vas a aprender no es un simple consejo moral, es una invitación a experimentar el propio corazón de Dios, a vivir desde la raíz de su compasión y a dejar que su amor transforme eternamente tu manera de relacionarte. En este video tendrás la oportunidad de descubrir: 1. La razón profunda por la que Jesús no solo perdonó a sus enemigos, sino que los amó hasta el extremo. 2.
el modelo paso a paso para cultivar ese mismo amor en tu vida cotidiana. 3. Cómo ese amor, lejos de debilitarte, te fortalece y te hace verdaderamente libre. Siéntete orgulloso, hermano o hermana, por acompañarnos hasta aquí. Llegar al principio de este estudio ya es un acto de fe. Pocos se atreven a enfrentar sus propias heridas con la esperanza de sanarlas. Por eso te digo, estás en el camino correcto. Y ahora, sin más dilación, damos comienzo a este estudio. Que el Espíritu Santo abra tus ojos a lo inconmensurable del amor divino y que, guiados por su luz, descubramos juntos el verdadero poder de amar a nuestros enemigos como lo hizo Jesús. Desde aquel instante en que Jesús, de pie ante una multitud, expectante en la ladera de una colina, pronunció palabras que devastaron toda expectativa humana sobre el amor y el perdón, se abrió ante nosotros un horizonte completamente nuevo. Cuando Él alzó la mirada y con voz cargada de autoridad y compasión, declaró que el mandamiento tradicional de ama a tu prójimo y odia a tu enemigo debía transformarse en algo mucho más radical. Comenzó a dibujarse en el corazón de sus oyentes un desafío de proporciones eternas. Fue en ese momento, recogido en el Evangelio según Mateo, donde se nos revela el mandato que había permanecido oculto en las entrañas de la ley hasta entonces. Habéis oído que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Al escuchar estas palabras, cada uno de nosotros se ve confrontado con la imagen de un Dios que no castiga al agraviador, sino que extiende la mano al agresor con la misma ternura con que ofrece consuelo al ofendido. El contexto de aquel sermón del monte era vibrante. Judíos fieles reunidos bajo un cielo terso, atentos a las enseñanzas de un maestro que hablaba como quien posee autoridad divina. Pero en el fondo de sus corazones, muchos de aquellos oyentes traían el peso de heridas que escocían como brasas al viento, ofensas no olvidadas, oficiosos rumores de traición familiar, cicatrices de injusticias recibidas. Entonces Jesús, con una lógica que superaba la razón humana, señaló directamente el corazón de cada uno. Si tu mirada se enciende de ira ante el otro, si tu lengua se recrea en el reproche o en la muerte moral del que te agrede, entonces tu propia alma está prisionera de un veneno que hipoteca tu paz. Y sin embargo, Él mismo presentó la clave para desatar esas cadenas: amar al enemigo, orar por el perseguidor, bendecir al verdugo. Al meditar en estas palabras, podemos imaginar al discípulo que, confundido, alza la mano y susurra: Maestro, ¿cómo puede alguien amar a quien le desea el mal? En ese susurro late la voz de todos nosotros, pues amar al enemigo no es un acto natural, es un acto sobrenatural que solo la gracia puede sembrar en el corazón. Jesús, lejos de condenar esta pregunta, la abraza y la convierte en la raíz de un camino divino de transformación. Con esto sabrán que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros, había dicho también. Así, el amor hacia el enemigo no es un ideal lejano, es la señal distintiva de aquellos que caminan con Cristo. Podemos imaginar nuestras propias vidas como aquel terreno áspero en que crecen los recuerdos amargos, donde cada semilla de resentimiento encuentra agua en las palabras hirientes que hemos recolectado y donde la bruma del reproche nubla la vista para reconocer al otro como imagen de Dios. Pero Jesús nos muestra que, al elegir amar, se invierte la lógica de la naturaleza caída. El amor no se mide según merecimientos, sino según la medida divina de la gracia. Amar al enemigo implica, en primer lugar, reconocer que todos hemos sido extraviados y que todos necesitamos esa misma misericordia que deseamos reservarnos a nosotros mismos.
Contempla por un momento la parábola del sembrador que plantó buena semilla y, al caer la noche, vio brotar en el campo también hierbas nocivas. Aquel sembrador sabía que arrancar las malas hierbas de raíz antes de tiempo podría destruir la cosecha buena. De igual modo, si queremos arrancar de nuestro interior la tentación de la venganza, no podemos actuar con violencia sobre quienes nos ofenden, sino con paciencia y con fe, esperando el tiempo de la cosecha en que el amor, como semilla buena, germinará y dará fruto de reconciliación. Cada acto de bondad hacia quien nos ha herido es un riego de esperanza que ancla en nuestra alma la libertad que solo el perdón puede ofrecer. Quizá ahora te estás preguntando en silencio, ¿y si mi enemigo no se digna escuchar mis oraciones? ¿Y si mi agresor no busca nunca la reconciliación? Esa pregunta también está contemplada en el corazón de Cristo. Amar al enemigo no exige la correspondencia del otro, sino la disposición de nuestro espíritu a abdicar del resentimiento. Es un acto de entrega completa. Orar por el que nos persigue es desarmar nuestra propia voluntad de venganza y poner todo en manos del Padre, confiando en que Él obrará justicia perfecta en el tiempo oportuno. En aquel momento histórico, Jesús no se quedó en la teoría. Él mismo vivió esta práctica hasta el extremo cuando, clavado en la cruz, aún encontró fuerzas para orar: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ahí reveló que el amor al enemigo es la llave maestra que abre la puerta de la redención universal. Cada gota de sangre que derramó por nuestros pecados fue prefacio de ese abrazo divino que hoy nos invita a imitar. Imagina la fuerza que fluye desde la cruz hacia tu propio corazón, un torrente de gracia que limpia el dolor y lo convierte en semilla de vida. Al adentrarnos en este pasaje, podemos sentir cómo la enseñanza de Jesús penetra hasta las profundidades de nuestra identidad. Ya no somos víctimas condenadas a cargar el fardo del rencor, sino embajadores de su paz. Cada resentimiento que soltamos de nuestro puño es un espacio ganado para la acción transformadora del Espíritu Santo. Cuando elegimos amar al enemigo, forjamos en nosotros una atmósfera espiritual donde la reconciliación empieza a germinar, donde el perdón se convierte en testimonio vivo de la obra de Cristo en nosotros. Piensa en tu propia historia. Tal vez hay un rostro que evitas, un nombre que rehuyes pronunciar en oración, un recuerdo que te hace estremecer. Hoy esa página de tu vida puede recibir un giro inesperado. Al exhalar una oración sincera por esa persona, al pronunciar en secreto su nombre con amor, estás activando la fuerza que puede reconstruir lo quebrado. El acto de amar al enemigo no es un gesto simbólico ni una cortesía vacía. Es el detonante de una revolución interior que irradia hacia tus relaciones, hacia tu familia, hacia toda tu comunidad. Y sin darnos cuenta, al vivir esta enseñanza, nos convertimos en guardianes de un legado eterno. Llevamos en nosotros la semilla que Jesús esparció en el monte y que hoy florece en corazones dispuestos a perdonar y a bendecir. No se trata simplemente de un ejercicio teológico, sino de una experiencia vivencial que redefine nuestra noción de justicia y de poder. La auténtica victoria no radica en vencer al enemigo en la contienda, sino en amarle hasta el punto de hacer inviable la hostilidad. Mientras dejamos resonar estas palabras en lo más hondo de nuestro ser, podemos percibir el eco de un mandato divino que no conoce límites: amar como Él nos amó, sin excepción, sin reservas. Y aunque el mundo nos invite a retribuir con igual moneda, Jesús nos enseña a entregar la ofrenda más preciosa: amor incondicional. Esa ofrenda tiene el potencial de romper la dinámica de la venganza y de traer sanidad a las relaciones más heridas. En este primer contacto con la Escritura,
Hemos visto cómo el Maestro redefine el amor al enemigo como el acto más audaz de fe. Hemos descubierto que, al decidir amar donde antes hubo odio, estamos encendiendo en nuestro interior la misma chispa divina que recorrió la faz de la tierra con la vida y las palabras de Jesús. A continuación, profundizaremos en otro pasaje que muestra con aún mayor nitidez cómo este amor actúa en situaciones extremas, revelando poderosas lecciones para nuestro diario vivir. Permanece atento, porque el viaje apenas está comenzando y aún queda por desvelar la fuerza del perdón sacrificial que solo el Evangelio puede impartir. Cuando recordamos el testimonio del diácono Esteban, sentimos resonar en nuestra alma el eco de un amor que trasciende la justicia humana y se despliega en la adversidad más cruda. Era un día de furia y confusión en Jerusalén. Hombres enfurecidos, atormentados por el miedo a perder su influencia, se precipitaron contra aquel varón lleno de gracia y de poder, dispuesto a defender la verdad del Evangelio. Mientras las piedras llovían sobre su cuerpo, Esteban alzó la mirada al cielo y contempló la gloria de Dios, con los ojos iluminados por una paz que nadie le había conferido en la tierra. Y entonces, en un murmullo manso, pronunció una plegaria desconcertante: «Señor Jesús, recibe mi espíritu». Y acto seguido, como si el dolor físico fuese solo un tenue susurro frente a la fuerza de su fe, concluyó con un ruego sublime: «Señor, no les tomes en cuenta este pecado». Al escuchar esas palabras, somos impulsados a preguntarnos si, al enfrentar la injuria más atroz, nuestra fe tiene la misma capacidad de elevarnos por encima del deseo de venganza. Esteban no buscó refugio en la ira, ni se erigió como juez de sus asesinos. Antes bien, dejó de lado todo reclamo personal para poner a aquellos que lo atacaban bajo el cuidado directo de aquel que conoce la verdad de cada corazón. Este gesto no fue solo un acto aislado de heroísmo. Se trató de la manifestación práctica de un principio divino que Jesús enseñó en el monte, pero que cobra vida cuando florece en medio del fracaso humano más estrepitoso. Podemos imaginar el paisaje, la ciudad enardecida, la multitud alzando las manos con piedras, la respiración pesada de quienes esperaban el instante de caer. Y, frente a ese panorama de violencia ritual, el hombre que, con voz serena, alzó sus ojos hacia el cielo y articuló su oración de misericordia. Esa escena resulta un espejo en el que cualquier creyente puede mirarse y descubrir si su amor abarca únicamente a quienes pintan sonrisas en su camino, o si también se atreve a incluir a quienes han sembrado dolor. La elección de Esteban de orar por sus verdugos encarna el corazón mismo de Cristo, que elevó al Gólgota su súplica de perdón por aquellos que lo traspasaban con clavos. Cuando meditas en este relato, percibes la tensión entre el instinto de supervivencia y la lógica del sacrificio amoroso. La naturaleza humana nos empuja a defendernos, a replicar golpe por golpe, a mantener alto el pendón del orgullo. Sin embargo, el Espíritu Santo nos libera de esa tiranía interior y nos planta en el terreno fértil de la gracia, donde las piedras que quisieron herirnos pueden convertirse en testimonios de gracia, y el llanto sembrado en la injusticia da fruto en forma de reconciliación. Amar al enemigo, tal y como lo hizo Esteban, nos exige reconocer que la propia vida no es un bien absoluto que merezcamos conservar a toda costa, sino un regalo para ofrecérselo al Padre, incluso en el instante supremo de la prueba. En tu propia existencia, tal vez hay un conflicto que parece irreversible. Quizá existe alguien cuyo rostro aún resuena en tus pensamientos con el filo de la amargura. Un recuerdo que inflama tu indignación cada vez que rebota en la memoria. Ahora, coloca ese rostro junto al de Esteban, frente a la afrenta,
Aquel hombre decidió no cargar la piedra de la venganza, sino sujetar con firmeza la mano que oraba por sus atacantes. ¿Te imaginas desplegar ese mismo gesto de abnegación? Transformar el ácido de la queja en una corriente de compasión inaudita. Ese es el camino de sanidad que nos propone el Evangelio. Cuando permites que el Espíritu moldee tu corazón, la dinámica del resentimiento comienza a perder fuerza. En lugar de dar vueltas a la ofensa, el creyente inclina la cabeza en intercesión, condiciona su respiración a una súplica por el otro y descubre que en cada te perdono, pronunciado con sinceridad, todavía late el eco de la palabra creadora de Dios. Sea la reconciliación el vínculo perfecto. Así, el amor al enemigo no solo libera al ofendido de su prisión emocional, sino que abre una rendija por la que el perdón divino puede filtrarse, operando milagros de restauración que trascienden nuestro entendimiento. Imagina una forja en la que se funden metales diversos, expuestos a una llama abrasadora que purifica la aleación. En el crisol de la ofensa, el creyente dispuesto a amar al enemigo es invitado a no huir del fuego, sino a ofrecer allí su actitud y sus emociones, confiando en que la gracia soplará como viento purificador. De esa manera el odio, convertido en ofrenda de oración, se transfigura en un aliento de paz que empieza a dibujar nuevos trazos en el lienzo de las relaciones heridas. Amar al enemigo exige coraje, pero aquel que lo ejerce descubre que su propia alma se convierte en tierra fértil para la misericordia. Quizá pienses, pero si me expongo de esa forma, me convierto en blanco fácil para nuevas agresiones. Sin embargo, el poder revelado en la narrativa de Esteban no radica en la sumisión pasiva, sino en la fuerza invencible del amor que rompe la rueda de la retribución. Al orar por quienes nos hieren, declaramos ante el cielo que nuestro refugio y nuestra justicia no provienen de manos humanas, sino del amparo de aquel que ve en lo secreto y recompensará con cimiento firme al corazón que elige la compasión. Ese amor no ignora la injusticia, sino que la encara con fe, confiando en que aquel que conoce la verdad actuará a su tiempo y en su modo perfecto. Cuando el Señor nos enseña a amar al enemigo, no lo hace para convertirnos en ingenuos indefensos, sino para desatar en nosotros la energía tremenda de su gracia. Esa energía nos dota de un discernimiento nuevo. No respondemos al odio con odio, sino con una serenidad que deslumbra a quienes nos observan. Así, al imitar a Esteban, el creyente ofrece testimonio más elocuente que cualquier palabra cuidadosamente ensayada. El perdón sacrificial y la oración por el que nos agrede se convierten en el idioma de un amor universal, capaz de atravesar muros culturales, conflictos generacionales y prejuicios encarnizados. En tu historia personal, reconoce la oportunidad que se te brinda cada vez que surge el deseo de represalia. Respira hondo y en lugar de tejer argumentos de odio, deja que tu garganta pronuncie el nombre del otro en un susurro de gracia. Al hacerlo, estarás plantando la semilla de un milagro, la sanidad de tu propio corazón y posiblemente la iniciación de un proceso de reconciliación que podría transformar no solo tu vida, sino todo tu entorno. Tal vez todavía guardas rencores que crees justos, heridas que justificas y reproches que adornas con la lógica de la ofensa. Sin embargo, el Evangelio exige más. Amar al enemigo no es una concesión a la injusticia, sino el acto supremo de valentía espiritual. Cuando permites que esa enseñanza se convierta en praxis, descubres que tu fe gana en autenticidad y que tu testimonio se convierte en una luz que guía a otros hacia el abrazo sanador de Cristo. Al concluir esta reflexión transformadora, siente cómo la corriente de la gracia te invita a soltar el fardo del resentimiento y a abrazar el mandato revolucionario de nuestro Salvador.
La historia de Esteban, esculpida en el mármol del cielo con las piedras que lo mataron, nos muestra que el amor al enemigo no es un principio abstracto, sino una experiencia viva capaz de redirigir el curso de nuestras relaciones y de nuestro propio destino. Cuando contemplamos cómo David, elegido por Dios para reinar sobre Israel, se topó con la presencia amenazante de Saúl en la cueva de Engadi, descubrimos una lección impresionante de fe en acción. David, aquel pastor convertido en guerrero, tenía la posibilidad de asestar el golpe definitivo a quien celó sin motivo su trono y su vida. Sin embargo, en lugar de aprovechar su ventaja, recogió sigilosamente el extremo del manto de Saúl y luego, con un corazón rebosante de respeto hacia el ungido del Señor, llamó a sus hombres para que retrocedieran. En aquel instante, las piedras que podría haber lanzado se volvieron en su mano testimonios de misericordia, y el arrebato de la venganza cedió su lugar a la obediencia reverente a la voz de Dios. Esa decisión de David no brotó de una fortaleza humana, sino de una confianza profunda en la justicia divina. Entendió que el verdadero aliado de su alma no era su espada, sino la fidelidad del Padre para cumplir su palabra en el tiempo adecuado. Por eso, al salir de la cueva sin tocar a Saúl, dejó al descubierto la verdadera dimensión de su reinado futuro, un gobierno cimentado en el temor de Dios, no en la fuerza bruta. Hoy, cuando luchamos por amar a quienes nos han hecho daño, podemos ver en esa escena un reflejo de nuestras propias batallas interiores. A menudo, el enemigo más implacable no está en el campo de batalla externo, sino en las emociones que hierven en nuestro interior. El resentimiento que nos empuja a construir trampas de reproche, la sospecha que nos lleva a vigilar cada paso ajeno, la voz interior que justifica el deseo de devolver el golpe. Pero el llamado de Dios nos invita a optar por otro sendero, a actuar movidos por la fe y no por el impulso de nuestra carne. Imagina la tensión que debió sentir David, un latido acelerado al saber que, con un movimiento brusco, tenía la vida de Saúl en sus manos. Sin embargo, aquella tensión no lo destruyó, sino que lo llevó a orar en silencio, a suplicar por la salvación del rey y a confiar en que Dios cumpliría su propósito sin necesidad de llevar al hombre a la tumba. De la misma manera, cuando en tu trabajo alguien difunde rumores injustos sobre ti y el calor de la indignación te tienta a responder con la misma moneda, puedes detenerte un instante, respirar y, en lugar de redactar ese mensaje para desmentir o exponer al otro, orar secretamente por esa persona. Y entonces sentirás una paz inesperada calar en tu espíritu, porque te habrás colocado bajo la sombra protectora del Señor, dejando en sus manos la restitución de tu honra. Llevar este principio a la vida cotidiana significa practicar actos de bondad que parezcan irracionales a la mirada mundana. Quizás sea atender con una sonrisa a quien te ignora en la calle, ofrecer una palabra de aliento al colega que te traicionó, o extender la mano de ayuda a quien, en tu interior, aún no ha reparado en la herida que te causó. Cada gesto, por pequeño que parezca, es una manifestación de fe. Manifiesta que confías más en el poder de Dios para obrar cambio en el corazón ajeno que en la eficacia de tu propio reclamo de justicia. Hay incluso lugares donde la fe en acción se convierte en faro. Escuelas marcadas por la violencia y el resentimiento entre estudiantes. Comunidades desgarradas por disputas familiares que han durado generaciones. Cuando un creyente decide amar al enemigo, planta allí una semilla de reconciliación que puede crecer hasta sanar el tejido social. Quizá te toque ser el inicio de un cambio. Serás recordado no por haber ganado la disputa, sino por haber ofrecido gracia donde nadie la esperaba.
En otra circunstancia, si tu familia carga cicatrices de peleas antiguas y cada reunión familiar se convierte en un terreno abonado para rencores, tu fe en acción puede transformar esa atmósfera. Al acudir con un corazón dispuesto a escuchar sin reproches, a ofrecer perdón sin condiciones y a servir sin esperar mercedes, estarás actuando como David en la cueva, reteniendo tus piedras y dejando que el consuelo de Dios sea el verdadero agente de reconciliación. Este amor audaz forja en nosotros una identidad nueva. Ya no somos víctimas ni agresores, sino portadores de un poder que trasciende la lógica humana. Reconocemos que cada persona, incluso el que nos da la espalda, es objeto de la gracia divina y por ello merece que glorifiquemos a nuestro Padre mediante oraciones y actos de compasión. Que esta lección de fe en acción te inspire a dejar de lado la espada del resentimiento. Siembra palabras de bendición donde antes había reproche. Ofrece tu mano amiga cuando el otro no se lo merezca y descubre cómo ese amor radical desarma los muros más impenetrables. Al final, comprobarás que en vez de esclavizarte al rencor, habrás abierto tu alma al manantial de la paz de Dios, permitiendo que su reino avance en tu vida y en tu entorno. Ahora, si tu corazón está dispuesto, continuemos adentrándonos en la revelación del poder divino escondido en otro pasaje que resonará como un llamado a la esperanza más allá de toda circunstancia. Ahora, al adentrarnos en el corazón de las cartas apostólicas, encontramos en Romanos una revelación sorprendente del poder divino que sostiene el amor incluso hacia quienes nos hacen daño. Imagina a Pablo, encadenado en una cárcel romana, con el cuerpo marcado por las huellas de su fe y el espíritu inflamado por la urgencia de fortalecer a comunidades enfrentadas al rechazo y a la persecución. Desde aquella celda, el apóstol no envía consignas humanistas de simple tolerancia, sino un mandato cargado de la fuerza de Dios. Cuando te persigan, bendíceles. Cuando te abofeteen, no respondas con la misma moneda, sino con una oración intercesora que active la misericordia divina. Al meditar en esta enseñanza, podemos visualizar a una iglesia primitiva dispersa, temblando bajo el peso del desprecio social y de la hostilidad religiosa. Allí Pablo les anima a no devolver mal por mal, sino a dejar espacio para la justicia de Dios. Nos invita a alimentar al enemigo que tiene hambre y a dar de beber al que tiene sed. Gestos concretos de bondad que rompen la lógica de la venganza al punto de convertir la misma ofensa en un puente hacia la reconciliación. Este amor en acción, lejos de ser una actitud pasiva o ingenua, es la manifestación visible del poder de la gracia. Un poder capaz de penetrar corazones endurecidos y de inaugurar procesos de restauración que superan cualquier expectativa humana. En las calles empedradas de Roma, donde circulaban rumores y odios entre judíos y gentiles, esta enseñanza era una bomba espiritual. Pensemos en una familia creyente cuyo vecino, movido por prejuicios y miedo, arrojaba piedras a su casa. ¿Cómo reaccionar? Pablo no sugiere redactar denuncias ni tramar represalias. Más bien, propone llevar al herido una ración de pan recién horneado, ofrecerle una copa de agua pura y al partir, elevar una plegaria por la sanidad de su alma. Al hacerlo, la víctima no solo libera su propio corazón del veneno del odio, sino que extiende un canal por el que la paz de Cristo puede fluir hacia el agresor, provocando un cambio que ningún hombre puede lograr con estrategia o fuerza. Al reconocer este mandato, comprendemos que el poder de amar al enemigo no descansa en nuestra capacidad emocional, sino en la obra del Espíritu Santo que nos capacita para obrar lo imposible. Cuando practicas la benevolencia con quien te ha atacado,
estás activando un circuito espiritual. Tu gesto de bondad es ofrenda que despierta la conciencia del otro, y la oración que elevas te conecta con la justicia eterna de Dios, que todo lo ve y todo lo recompensará. Así, la hostilidad deja de ser un callejón sin salida y se convierte en el escenario de un milagro de reconciliación. Quizá te preguntes cómo traducir esto a tu propio entorno. Tal vez en tu comunidad de trabajo exista un compañero que, lejos de reconocer tu esfuerzo, te ha menospreciado o incluso intentado sabotear un proyecto. ¿Qué tal si, en lugar de armar tu defensa, te presentas en su escritorio con una taza de café y unas palabras de ánimo? No para fomentar la conveniencia, sino como expresión genuina de aquella misericordia que Dios ha derramado en tu vida. Al percibir tu gesto desinteresado, tu colega se verá confrontado con una realidad distinta. Una persona que responde al agravio con gracia y que ora en silencio para que encuentre paz en su propio corazón. Esa es la fuerza divina obrando a través de tus manos y de tu voz. El poder del amor a los enemigos alcanza su cenit cuando entendemos que no está limitado a momentos excepcionales, sino que debe fluir en la vida cotidiana. Cada vez que decides orar en lugar de murmurar, regalar una sonrisa en vez de una mirada fría o bendecir en lugar de maldecir, estás extendiendo la dinámica del reino de Dios hacia tu realidad concreta. En ese continuo ejercicio, descubres que tu propia alma deja de ser un campo de batalla para convertirse en un santuario de paz, donde la gracia construye tímpanos de reconciliación y levanta altares de esperanza. Este poder divino también transforma nuestro concepto de justicia. Lejos de verse frustrado, el creyente que ama al enemigo confía en que Dios hará justicia en su tiempo perfecto, liberándole del yugo del resentimiento. Así, en lugar de cargar la cruz de la amargura, podemos abandonar esa carga en los pies de Cristo, recibiendo a cambio la libertad que solo su gracia sabe conceder. En ese intercambio, nuestra vida se convierte en un testimonio elocuente. Mostramos al mundo que el verdadero poder no está en dominar al otro, sino en entregarse por él. Al concluir esta reflexión, siente cómo las palabras de Pablo resuenan en lo más profundo de tu ser. Bendice cuando te persigan, y verás brotar la vida donde antes solo había cenizas de rencor. Permite que este descubrimiento inaugure en ti una nueva forma de habitar el mundo, uniendo nuestros corazones al latido misericordioso de Jesús. En el silencio que sigue al fuego de la adversidad, cuando las brasas del resentimiento ya no arden con el mismo calor, pero dejan cenizas que se aferran al corazón, se despliega ante el creyente un sendero de esperanza tan sereno como inesperado. Ese camino no comienza con grandes gestos ni discursos estruendosos, sino con un susurro del Espíritu que invita a volver la mirada a la fidelidad de Dios y a redescubrir la promesa que brota de sus labios. No te desampararé ni te olvidaré. Isaías 49:15. Al plantarnos en esa verdad, cada piedra de amargura y cada muro de hostilidad comienzan a parecer menos impenetrables, pues la esperanza divina actúa como un abono que nutre las semillas de reconciliación y de paz interior. A lo largo de nuestra travesía, aprendimos que bendecir al que nos maltrata y orar por quien nos persigue no es un acto de debilidad ni una rendición ante la injusticia, sino la expresión más pura de la fuerza de Cristo obrando en nosotros. Cuando Jesús prometió dejar su paz con nosotros, no aludía a un sosiego pasajero, sino a una presencia constante, capaz de sostener el ánimo humano cuando todo tiembla. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento no es una mera idea teológica, sino una experiencia viva que se filtra en las grietas de nuestro dolor, sella las fisuras del rencor
y permite que brote un manantial de gozo inquebrantable. Filipenses 4:7. Al caminar el camino de la esperanza, descubrimos que esa paz tiene nombre y rostro: Cristo resucitado, que venció la muerte y nos invita a compartir su victoria en cada circunstancia adversa. Imagínate por un instante frente a un paisaje de montañas y valles. En lo alto, los picos de la ofensa y la traición parecen imposibles de escalar. En lo bajo, los surcos del dolor y la amargura forman hondonadas en las que a menudo nos sentimos atrapados. Sin embargo, justo en el medio discurre un río de aguas vivas, un cauce transparente que refleja la luz de la gracia divina. Cada vez que decidimos alimentar al enemigo con gestos de amabilidad, una palabra de aliento, un perdón susurrado en la oración, añadimos una gota más al caudal de ese río. Poco a poco, sus aguas inundan el valle de la hostilidad, erosionando rocas de resentimiento y convirtiendo el terreno más árido en una tierra fértil, donde florecen la compasión y el entendimiento mutuo. Ese paisaje no es una parábola abstracta, sino la pintura de la vida diaria de quienes ponen en práctica la instrucción apostólica. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Romanos 12:20. Es una dinámica que radicalmente subvierte las expectativas. Ya no busco responder al mal con la misma moneda, sino con el aceite de la gracia que calma las heridas. Al alcanzar a quien nos lastimó con un gesto inesperado de bondad, permitimos que el Espíritu Santo inicie en su corazón un proceso de reflexión y un anhelo de reconciliación que jamás surgiría de un acto de represalia. Esa fuerza sobrenatural se manifiesta cada vez que transformamos la ofensa en diálogo y el agravio en puente para el perdón. En la historia de la iglesia primitiva encontramos testigos que dejaron brillar esa esperanza en medio de persecuciones feroces. Marcos relata cómo Esteban, lleno del Espíritu, miró al cielo y oró por sus verdugos, enseñándonos que la reconciliación puede brotar incluso bajo el estrépito de las piedras arrojadas. De igual modo, Pablo, encadenado en la cárcel de Roma, escribió cartas de aliento a creyentes que temblaban de miedo, instándoles no solo a soportar el dolor, sino a bendecir a sus perseguidores con gestos concretos de servicio. Su enseñanza no fue un mero consuelo psicológico, sino la revelación de un poder divino que gira la rueda de la justicia humana hacia un eje sobrenatural de misericordia. Llevar esta esperanza al ámbito familiar y comunitario significa mucho más que un perdón ocasional. Implica establecer un estilo de vida alimentado por la gracia. Cuando en la mesa familiar elegimos escuchar con empatía al pariente que antes evitábamos, o cuando en la oficina optamos por celebrar el éxito ajeno en lugar de inquietarnos por la propia competencia, estamos extendiendo el reinado de la paz de Cristo a cada espacio que pisamos. Estas decisiones, aparentemente sencillas, conforman el tejido de una comunidad donde el amor al enemigo se convierte en el fundamento de relaciones renovadas. Al decidir no llevar a juicio el dolor antiguo, abrimos ventanas de esperanza que permiten a la fe actuar como arquitecta de un nuevo mañana. El camino de la esperanza también exige perseverancia. Así como las raíces de un árbol tardan tiempo en penetrar la tierra y buscar el agua necesaria para sostener su copa, nuestro corazón necesita arraigarse en la palabra y nutrirse de la oración constante. Sin esa conexión diaria con el manantial divino, la ilusión de paz puede desvanecerse ante la primera tormenta de la ofensa. Por eso, es fundamental reservar momentos para meditar en promesas como la de Jesús. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Al recordar que nuestra victoria no depende de las circunstancias, sino de la fidelidad del Señor, nuestra esperanza renace con una fuerza capaz de levantar cualquier carga.
Quizá pienses que, tras una traición profunda, el camino de la reconciliación parece inalcanzable. Sin embargo, tal como un alba tiñe de oro el cielo después de la noche más oscura, la gracia de Dios puede traer luz a situaciones aparentemente irremediables. Cuando depositamos nuestra queja en la cruz, la redimimos con la fuerza del perdón y permitimos que la sangre de Cristo lave cada herida. Obtenemos la capacidad de mirar más allá del agravio y de confiar en la acción de aquel que hace nuevas todas las cosas. Apocalipsis 21:5. En ese acto de entrega, el resentimiento se disuelve y la esperanza surge como un himno de vida renovada. Así, cada paso de este camino de la esperanza nos conduce de la contienda a la comunión, de la derrota a la victoria y del temor a la confianza plena en el amor divino. Al amar a nuestros enemigos como Jesús lo hizo, nos convertimos en testigos vivientes del poder de su gracia, y la paz que experimentamos fluye hacia otros, irradiando un resplandor que disipa las tinieblas del odio. En este tramo concluye nuestra reflexión profunda sobre la fuerza que brota del perdón sacrificial, y estamos listos para avanzar hacia el bloque final, donde celebraremos juntos el viaje recorrido y recogeremos los frutos de la fe puesta en práctica. Hermanos y hermanas, hemos recorrido un sendero que comenzó con una pregunta que estremeció nuestros corazones y nos llevó a contemplar cómo el mandamiento de amar a nuestros enemigos, sembrado por Jesús en el Sermón del Monte, cobra vida en las páginas de la Escritura y en los testimonios de quienes lo han vivido. Hoy hemos hallado en Esteban, en David y en las palabras de Pablo ese modelo de fe que transforma la ofensa más cruel en un puente de reconciliación y esperanza. Quiero felicitarte de corazón por haber llegado hasta aquí. Muy pocos se atreven a sostener la mirada de la propia herida y, a la vez, extender la mano de la gracia al que lastimó. Al permanecer en este estudio, has demostrado valentía espiritual. Dejaste a un lado la comodidad de la queja y decidiste explorar la posibilidad radical de una paz que solo el amor de Cristo puede impartir. Siéntete especial, porque pocos llegan a descubrir el caudal de libertad que fluye al soltar el peso del resentimiento. Para confirmar que has terminado este viaje hasta la meta, te invito a comentar a continuación la frase «Soy puente de misericordia». Al escribir estas 4 palabras, declararás tu compromiso de ser embajador de ese amor que no discrimina ni guarda rencor. Además, al ver tu testimonio en los comentarios, otros hermanos serán inspirados a actuar con la misma disposición de perdón y servicio. Ahora, quiero compartir contigo por qué es fundamental compartir este video y suscribirte al canal. La palabra de Dios no fue pensada para quedar confinada a nuestro entendimiento personal, sino para expandirse como un manantial que sacie la sed de quienes aún viven atrapados en el pozo del odio. Cuando compartes este mensaje, permites que el Espíritu Santo lleve luz a hogares donde prevalece la amargura. Cuando te suscribes, te conviertes en sostén de esta comunidad virtual, un espacio donde muchos, sin iglesia cercana, hallan alimento espiritual. Imagina, por un instante, un sembrador que planta semillas de trigo en un campo lejano. Cada semilla que cae en terreno fértil produce abundante cosecha. De igual modo, tus gestos de share y suscripción son las semillas que damos, para que muchas almas reciban la enseñanza del amor al enemigo y broten en ellas frutos de reconciliación. No subestimes el poder de un clic. Es un acto sencillo que puede transformar realidades enteras. Te animo a que, antes de cerrar el video, hagamos juntos algo especial.
Después de que finalice esta lección, detén un momento la reproducción y permítete unos segundos de silencio. En ese espacio, dice en tu corazón una oración de gratitud. Agradece a Dios por las revelaciones que has recibido, por la oportunidad de soltar el resentimiento y por la paz que comienza a germinar en tu interior. Deja que esa paz te envuelva como un manto y te impulse a continuar viviendo el mandamiento de amar a tus enemigos. Después de ese silencio te sugiero que dediques palabras de alabanza y gratitud al Señor, tal como lo hacían los salmistas en el templo, con sencillez, con reverencia y con alegría desbordante. No pauses el video hasta el final, porque justo en esos segundos posteriores a la enseñanza, el Espíritu Santo suele imprimirse de manera más profunda en nuestro ser. Quiero animarte también a explorar otros videos de este canal. Encontrarás estudios sobre perdón, sanidad interior, fortaleza en la tribulación y promesas proféticas que te equiparán para cada batalla espiritual. Cada uno de esos recursos está diseñado para alimentar tu fe y ayudarte a caminar en la plenitud de la palabra. Mantén tu llama encendida. No permitas que el enemigo apague el fuego del amor de Cristo en tu vida. Antes de despedirnos, quisiera regalarte una última reflexión. Cuando decides amar incluso a quien no lo merece, estás imitando el corazón del buen pastor que dio su vida por las ovejas extraviadas. Juan 10:11. Ese amor sacrificial no exige reciprocidad humana, fluye de la fuente infinita de la misericordia divina. Al practicarlo, te conviertes en puente entre el cielo y la tierra, canalizando reconciliación donde antes había brechas irreparables. Recuerda: 1. Comentar: soy puente de misericordia para sellar tu compromiso. 2. Dar me gusta si este mensaje ha impregnado tu corazón. 3. Compartir con amigos, familiares y grupos que necesiten capas de gracia. 4. Suscribirte y activar la campanita para seguir recibiendo enseñanzas que edifiquen tu espíritu. Que la bendición del Padre, la gracia de Jesús y la comunión del Espíritu Santo reposen sobre ti, impulsándote a vivir una fe que mueve montañas y derriba muros de odio. Gracias por acompañar este estudio hasta aquí. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos explorando la riqueza de la palabra de Dios para tu vida. Hasta pronto, y que el amor transformador de Cristo te guíe cada día.